Dios les bendiga, hermanos. Vamos a dar inicio a esta escuela dominical, a esta lección que tenemos cada domingo. Recordad que estamos en la unidad número 2 del segundo bloque de estudios. Se llama La Iglesia, sus funciones. Este es el estudio número 19, el cual se llama Un pueblo que proclama. Y la base bíblica se encuentra en 1 Corintios 1 del 18 al 31. Dice el texto para memorizar Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La verdad central dice: la proclamación del Evangelio en medio de un mundo secularizado presenta un desafío y una oportunidad para la Iglesia. Bien, hermanos, vamos a dar inicio a esta clase. Dice o nos hace una pregunta en la introducción: ¿para qué está la Iglesia en el mundo? Y luego hace otra: ¿cuál es el propósito para el cual el Señor Jesucristo la estableció? Y nos habla, hermanos, de que una iglesia necesita realizar el propósito que Jesús encomienda. Y vimos en la clase pasada acerca de las misiones o de las funciones principales que tenía su iglesia. Recordemos, hermanos, que lo vimos un poquito didáctico al decir o al utilizar la palabra pesca. Proclamación, enseñanza, servicio, comunión y adoración. La clase pasada, hermanos, se trató acerca de la adoración, donde dijimos cómo debíamos adorar, cuál era la actitud correcta para adorar. Y vemos, hermanos, vamos a ver en esta clase acerca de una de las funciones que no es la más importante, porque dijimos que todas ellas se interrelacionan entre sí, y además, hermanos, son complementarias y son de igual importancia para una iglesia sana, una iglesia que trabaja, una iglesia que fluye. Esto es la proclamación, hermanos. Desgraciadamente, hermanos, la proclamación es una de las funciones más descuidadas a veces de la iglesia. Muchas veces como cristianos, se nos dificulta mucho el hecho de proclamar la palabra de Dios, de hablarle a la demás gente acerca del Evangelio. Y es algo que como iglesias muchas veces descuidamos. Y muchas veces, hermanos, también esto diferencia la verdadera iglesia de un centro de reuniones. Por eso, hermanos, vamos a resaltar la importancia de la proclamación. Como les digo, de las funciones de la iglesia no es la más importante, porque todas por igual son importantes, pero sí es una realidad que muchas veces descuidamos este punto. Bien, el punto número 1 nos dice el contenido de la proclamación. Y esta se encuentra en 1 Corintios 1, 18 del 1 del 18 al 23. Vamos a ver aquí, hermanos, lo que debe contener la proclamación. Versículo 18 dice: porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Nos dice, hermanos, que la palabra, o cuando nos dice la palabra, aquí la palabra en griego es logos, que también tenemos que entender que la acepción a la palabra va marcada como la doctrina que nosotros debemos de predicar.
o esta buena nueva de proclamación, o la proclamación de un Salvador crucificado, nos dice que es locura para los que desean buscar o obrar su propia salvación, y por tanto pues ellos se están perdiendo. Dice, pero hay otra clase de personas, los creyentes. En este caso pues están hablando a la iglesia de Corinto, en 1 Corintios. Dice, y en todo el mundo que ve en la cruz de Cristo el poder de Dios para salvación. Tal poder se halla únicamente en la muerte y resurrección de Cristo. Romanos 1:16. El versículo 19 y 20 nos dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pablo cita aquí algunas frases conocidas del Antiguo Testamento. Isaías 29:14, Isaías 33:18, Isaías 44:25. El contenido del mensaje, hermanos, pues no está basado en sabiduría humana. No se necesita saber mucho, no se necesita tener un conocimiento muy profundo para poder ser salvos. Y aquí, hermanos, el apóstol Pablo nos habla de dos casos que tenemos que ver. Versículo 22 dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. La demanda de señales, hermanos, por parte de los judíos, pues tiene que ver con la desconfianza que hay en Dios. Recordemos que una parte importante de la salvación pues viene siendo la fe. Y aquí, hermanos, pues los judíos eran incrédulos. Los judíos demandaban señales, los judíos no reconocían a Jesucristo. Y en cambio los griegos, hermanos, buscaban sabiduría. Y en esta búsqueda de sabiduría humana, dice, es el vano esfuerzo por descubrir a Dios a través de la especulación humana. Entonces aquí, hermanos, tenemos una situación. Nosotros, por nuestro raciocinio, por nuestra filosofía, no podemos descubrir a Dios. A Dios se le descubre por medio de la fe. Versículo 23 dice, pero nosotros predicamos a Jesucristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Dice, el Mesías crucificado era inconcebible para los judíos. Deuteronomio 21:23, Gálatas 3:13. Mientras para los griegos era incomprensible que Dios tomara forma humana y luego fuera muerto. Dice, a los otros Pablo se les opone con santo atrevimiento hacia el Cristo crucificado. Este era el contenido del mensaje apostólico como el único camino que Dios había provisto. Bien, vemos aquí, hermanos, que para los judíos pues era una situación difícil de comprender. Aquí nos cita Deuteronomio, donde dice que pues maldito el que ha sido colgado en un madero. Y una situación importante pues que era parte de la cultura judía. Vemos aquí, hermanos, o la situación de que Jesucristo haya pasado por la cruz, pues era una situación incomprensible. Sin embargo, hermanos, pues recordemos que la cosa no queda ahí. Cristo pues resucitó de los muertos. Una vez nos platicaba el hermano, me parece que era Abraham Cervantes, de una experiencia que tuvo iban a España, creo, ¿no? La verdad no recuerdo así muy bien. Y en el aeropuerto se toparon a una persona de la India. Entonces ellos traían su Biblia en la mano y la persona pues les pregunta
que si eran cristianos. Y ellos le respondieron que sí. Y luego les dijo, pues a mí lo que me intriga, pues es que su Dios se murió. Porque pues la concepción de los dioses pues era que ellos son inmortales. Entendamos esto por lo que dice aquí de los griegos. Pues una de las características de los dioses griegos, del panteón, era que ellos pues eran inmortales. Entonces el hecho de que esta palabra pues se le dijera a los griegos, y en este caso pues este hombre de la India, pues es una locura. Una locura, ¿por qué? Pues por cómo un ser todopoderoso pues puede morir. Pero pues aquí el detalle está, hermanos, que la muerte de nuestro Señor Jesucristo pues va bien acompañada de la resurrección. Por eso pues, nosotros no aceptamos el hecho de traer crucifijos. ¿Por qué? Pues porque precisamente eso nos recuerda la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero ya lo he mencionado en clases anteriores, lo importante de la muerte de nuestro Señor Jesucristo es la resurrección. ¿Por qué? Porque ahí le da un plus, o ahí le da algo diferente a todas aquellas personas que se sacrificaron por nosotros. Por ejemplo, pues los héroes de la independencia, u otras personas que murieron o dieron su vida por su patria, por su pueblo, por su gente, por sus ideales. Aquí nuestro Señor Jesucristo pues venció a la muerte, y eso pues es la característica principal de lo que es el mensaje de salvación. El punto número 2 nos dice el método y poder de la proclamación. Nos dice, como la sabiduría humana fracasa en la tarea de comprender a Dios, Él arbitra un método para salvar a los hombres, un método ajeno a esa impotente sabiduría. Dice, el método de la locura de la predicación. Esta locura de la predicación no es otra cosa que la predicación de la locura, es decir, la predicación, proclamación de la cruz. Y esto es lo que Pablo dice en 1 Corintios. Seguimos 1 Corintios 1, vamos a ver 21, 24 y 25. En el versículo 21 nos dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Dice el apóstol, repite repetidamente o empecinadamente que este es el método de Dios. Dice, ¿quién es el responsable de implementar este método de Dios? Pues cada creyente. Cada persona pues salvada, pues es importante que vaya proclamando acerca de esto. En el versículo 24 y 25 nos dice, mas los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Los llamados, hermanos, pues son aquellas personas que ya han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Paradójicamente, Cristo es lo que los judíos y griegos anhelaban, potencia y sabiduría, pero ellos no supieron interpretarlo. O sea, ellos veían una potencia y una sabiduría en forma humana. Recordemos que el Mesías que están esperando los judíos, pues era un guerrero, un conquistador. Era una persona que venía a conquistar, a reclamar pues, la tierra prometida. Y entonces los griegos pues querían un sabio. Vamos a enfrascarlo, hermanos. Recordemos que Grecia pues es la cuna de las civilizaciones. Muchas de las cosas que nosotros sabemos y comprendemos pues vienen o están basadas en la cultura griega. De hecho, pues muchas palabras que nosotros utilizamos pues epistemológicamente vienen o se marcan en lo que es
el lenguaje griego. Y vemos aquí, hermanos, pues que los griegos pues tenían esa razón de ser, el de alcanzar la sabiduría. Y pues si nosotros, por ejemplo, escuchamos las palabras de Sócrates a través de Platón, pues ¿qué les dice Sócrates a ellos? Les dice, o su máxima, yo solo sé que no sé nada. Y anteriormente dice, pues yo soy el que más sabe de ustedes, le decía a los sofistas. Los sofistas pues era un grupo de personas que buscaban precisamente pues, la sabiduría a través de sus reflexiones filosóficas. Y Sócrates les dice esto, pues aludiendo a precisamente a que el conocimiento que podía llegar a tener pues no era nada a través del todo lo que es el conocimiento que hay en el mundo. Entonces Sócrates pues, se burlaba de ellos y les decía, pues yo soy el que más sabe entre ustedes, porque yo solo sé que no sé nada. Y el hecho que no sepa nada, pues me hace saber que no soy una persona sabia, que me falta mucho por conocer. Entonces aquí, hermanos, pues vemos que esto era lo que se buscaba por parte de los griegos, el tener la sabiduría máxima, el entender. Pero aquí, hermanos, pues nos habla de una paradoja. La paradoja de Cristo, dice, lo insensato y aparentemente débil de Dios, dice, demostrando al permitir que su Hijo fuera colgado sobre una cruz, es más fuerte, más efectivo que cualquier esfuerzo humano. La paradoja del método de Dios se ve aún mejor cuando se consideran los instrumentos que ha dispuesto usar. En el versículo 26 dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Es decir, está diciendo que no hay personas pues letradas, no hay personas poderosas, con dinero, con recursos, ni hay muchos nobles. Es decir, que tengan un título nobiliario o un puesto o un cargo de gobierno. Dice, la frase vuestra vocación indica el llamamiento a ser cristianos. Evidentemente, este versículo está indicando que la iglesia de Corinto estaba compuesta principalmente por gente de escasos recursos. Dice, no obstante, estos cristianos pobres, puestos en las poderosas manos de Dios, harían proclamación necesaria y llegarían a ser el asombro de esa sociedad. Es decir, Dios cuenta con las personas dispuestas, no cuenta con las personas que tienen recursos, no cuenta con las personas que tienen títulos nobiliarios, no cuenta con las personas que tienen un alto rango o un alto grado académico, sino personas dispuestas a llevar el Evangelio. Dice el versículo 27, 28 y 29. Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte de su presencia. Dice, la frase escogió Dios aparece 3 veces para dar énfasis a la soberanía de Dios. Él elige a quienes le sirven. Dios utiliza aquellos instrumentos de cualquier condición o categoría que se colocan en sus soberanas manos y están dispuestos a obedecerle y utilizar su poder y no el poder o la posibilidad humana. Es decir, hermanos, pues Dios no busca gente preparada. Claro que sí es importante prepararse, hermanos, o sí es importante estudiar, sí es importante pues buscar, leer, cultivarse, pero no es un requisito necesario para poder servir a Dios, porque Dios capacita a la persona que le sirve. Pero pues sí, también no se me malentienda al decir de que, pues ya como Dios busca personas no preparadas, que no tengan recursos, etcétera, pues yo ya me voy a quedar sin recursos y me voy a quedar sin prepararme.
No, lo que está tratando de decir, hermanos, es que es por la gracia de Dios por la que nosotros somos salvos y por la que nosotros les servimos, no por nuestras fuerzas, no por nuestro interés de servir, sino que Dios nos capacita en la locura de la predicación, como lo menciona. Entonces aquí, hermanos, no va a ser por nuestras propias fuerzas, no va a ser por nuestros propios méritos, sino por la voluntad y soberanía de Dios. O sea, dejarnos trabajar por las manos de Dios. Y el punto número 4 nos dice los resultados de una proclamación cristocéntrica. 1 Corintios 1, 30 al 31. Nos dice el versículo 30, por él estáis vosotros en Cristo Jesús. Dice, de Dios surgen o no nacen, o proceden los creyentes que se hallan en Cristo. Se nos recuerda que surgimos como nuevas criaturas y de la misma sustancia de Dios en Cristo. Dice, es una de las frases favoritas de Pablo para describir la íntima relación del creyente con el Salvador. Y nos dice, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Toda sabiduría de Dios está en Cristo, de modo que teniéndole a Él, pues nosotros somos sabios. En realidad, pues esta sabiduría se encuentra en Colosenses 2:3, se define por lo que continúa. La justificación, ¿sí? Que como pecadores, pues fuimos justificados por la sangre de Cristo. Por la muerte de Cristo, pues nosotros somos justificados. O sea, no somos justos, porque justos no hay ninguno, pues, no hay ni uno, perdón. Somos justificados. Y nos dice, dice asimismo la santificación, pues la santidad de vida, o es decir, es una obra divina donde nosotros pues estamos siendo santos día tras día a través pues, del poder de Dios. Y dice que la base de todas estas preciosas y grandes bendiciones pues es el acto de la redención, que es la obra de Cristo consumada. Dice, frutos completos de la acción redentora serán experimentados por el cristiano en el día final. Aquí pues tenemos tres de los aspectos fundamentales de la salvación que proclamamos y que surgen de la sabiduría y gracia de Dios. Otra vez, la justificación, la santificación y la redención. Dice, para que como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Entonces aquí, hermanos, pues nos dice que nosotros no nos gloriemos en nuestras propias fuerzas, en nuestros actos, porque hay mucha gente que dice, pues es que por mí se convirtieron tantas personas. No es por nosotros, es una obra redentora de Dios. Y debemos de ser humildes y reconocer que Dios es el que trabaja en nuestras vidas. Y nos dice aquí, a Dios sea toda la gloria, de modo tal que el mensaje que la iglesia debe proclamar a través de cada cristiano en particular y de toda la congregación en general es el que pone a Cristo como fundamento y centro, tanto de la vida de la iglesia como de la vida del individuo. Entonces, hermanos, nosotros en Cristo no podemos hacer nada. Sin Cristo la iglesia no avanza. Y pues tenemos que poner énfasis en este aspecto o en esta función de la iglesia, que como comentaba al principio, pues es una función que a veces descuidamos y que necesitamos poner atención para que la iglesia pues pueda continuar funcionando de una manera que a Dios le agrade. Hermanos, nos vemos la próxima semana. Que el Señor les bendiga.